Saludos jóvenes, esta es la guía solucionaria de más bien es el video de solución, no completa, pero parte, ¿no es cierto?, de los ejercicios que están en la guía Movimiento Rectilíneo Uniforme, parte ejercicios. Veamos, vamos a solucionar entonces ejercicio por medio. Veamos el primero. Y para ello construí una gráfica donde están todas las ecuaciones con su despeje. Básicamente son 3, más o menos, ecuaciones, a lo más 4. Y de ahí se sacan todos los parámetros que se necesite, pero para facilitar los cálculos, despejé de esas 3 ecuaciones hasta completar, creo que son 10 ecuaciones en total, para facilitar los cálculos. Veamos, dice, un auto parte del reposo, y si parte del reposo, su velocidad inicial entonces es 0. 0, entonces, metro partido por segundo. Sigamos. Desde la posición 10 metros, posición inicial entonces, tenemos 10 metros, hasta alcanzar una velocidad de 50 metros por segundo. La velocidad final, 50, entonces metros partido por segundo. Sigamos leyendo. En 8 segundos, o sea que la variación de tiempo entre una velocidad y otra fue de 8 segundos. Bien, ¿qué es lo que piden? La aceleración que desarrolla el auto. Bueno, tenemos 3 formas de calcular la aceleración, ¿ya? Pero dados los datos, ya que tenemos velocidad inicial y final, y el tiempo, podemos ocupar esta de acá. Por lo tanto, la aceleración va a ser entonces paréntesis, velocidad final. Vamos a ocupar solamente los números sin unidades. 50 menos la velocidad inicial, que es 0, ¿cierto? Dividido todo esto por el tiempo. El tiempo que demora son 8 segundos. Vamos a ocupar solamente los números para evitar ahorrar espacio. Y por lo tanto esto nos va a dar entonces 50 sobre 8, 6,25. 6,25. La unidad, metros partido por segundo al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración. Simple. Leyendo los datos adecuadamente y luego llevándolos a la tabla respectiva. El segundo problema está hecho, se lo dejo a usted. El tercero no está hecho acá. Y vamos a colocar los datos. Dice, un móvil se encuentra o se mueve desde la posición 0 metros, esta es la posición inicial, la colocamos, hacia los positivos, se está moviendo a los positivos. Si parte desde el reposo, por lo tanto, si el reposo, la velocidad inicial es 0 metros por segundo, ahí está colocado en la tabla, y recorre 50 metros. Ahí está, el desplazamiento entonces son 50 metros. Pero ya que inició su movimiento con posición inicial 0 metros, la posición final obviamente será 50 metros. 50 metros. ¿Cuál es la velocidad que alcanza? Es decir, le está pidiendo la velocidad final. Bueno, dados los valores, tenemos la velocidad inicial. Bueno, la tenemos, ¿sí? Podemos ocupar esta ecuación acá, esta ecuación, porque nos pide la velocidad final, la inicial sabemos que es 0, tenemos y los valores de aceleración, 5 metros por segundo cuadrado, ahí está, ¿cierto? Aceleración de 5 recorriendo 50 metros, bien, perfecto. Entonces vamos a ocupar esta ecuación de acá para calcular la velocidad final. Recuerda que aquí está la velocidad final, el vector, digamos, el valor de la velocidad final está al cuadrado, por lo tanto, velocidad entonces final va a ser igual a, y colocamos un gran paréntesis porque esto va en una raíz, porque aquí hay que despejar la velocidad final, y por lo tanto hay que sacar ese cuadrado, y al sacar ese cuadrado queda en raíz cuadrada todo el segundo miembro. Velocidad inicial, pero es 0, así que vamos a colocar 0 nomás, ahí, ¿cierto? Más 2 veces, 2 multiplicado por la aceleración, que son 5, vamos a ocupar solamente los números, 5, dice acá, multiplicado por el desplazamiento. El desplazamiento sabemos que es 50 metros. Estamos ocupando solamente los números para borrar espacio ahí. 50, como dice la ecuación. Acá. ¿Cierto? Y ahí. Y sacamos raíz, o que es lo mismo, ¿cierto? Elevamos a 0,5. Por lo tanto, esto nos va a dar, finalmente,
5, ¿cierto? En raíz 2 por 5 y por 50 en raíz nos da 22,36. 22,36 metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Esa es la velocidad final. Vamos a chequear esto. La velocidad inicial es 0, 2 multiplicado por la aceleración, 5 metros por segundo, ¿cierto? Por el desplazamiento, que son 50 metros, ahí están los 50, ¿cierto? Eso. Y al sacar la raíz a todo, a elevarlo a 0,5, nos va a dar 22,36 metros por segundo. Esa es la velocidad entonces final que alcanza el móvil. Veamos. El 4 está hecho ahí, está para su estudio. Y vamos a hacer finalmente el número 5. Este número 5 es muy especial. Muy especial. Ya dice, una bala es disparada desde la posición 20 metros. Por lo tanto, esta es la posición inicial. Ahí está colocada. 20 metros. Menos, o sea, se dispara desde la posición 20 metros a 400 metros por segundo. Bueno, y si está negativo, va hacia los negativos. Desde la posición 20 metros se dispara una bala entonces hacia los negativos con una velocidad de 400 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Donde dice velocidad inicial, entonces colocamos menos 400 metros. Claro, a ver. Claro, menos 400 metros. Hay que tener claro que esto es negativo. Vamos hacia lo negativo. Al cabo de 6 segundos, o sea, un intervalo de tiempo de 6 segundos. Ahí está. Vamos de nuevo. Su velocidad era un tercio de la inicial. Un tercio de la velocidad final. Entonces, un tercio de los 400 negativos. Y un tercio dividido por 3, o sea, en otras palabras, menos 133,33 metros por segundo. ¿Ya? A ver si podemos arreglar un poco para que se vea mejor. Ahí está. Menos 400 metros por segundo la velocidad inicial. Y velocidad final es un tercio de eso, que es dividido por 3, 400 dividido por 3, menos 133,33 metros por segundo. ¿Ya? ¿A qué distancia desde el lugar de disparo la bala se detendrá? Bien. ¿Cuál es la distancia? ¿Cierto? ¿A qué distancia se va a detener? Bueno, esto involucra varios cálculos. Específicamente 3 cálculos, uno después de otro. Pero chequemos primero la información. Una bala es disparada desde la posición 20 metros, esta es la posición inicial, bien, y a una velocidad de 400 metros por segundo hacia los negativos, esa es la velocidad inicial. Menos entonces 400 metros por segundo. Estamos chequeando la información. Al cabo de 6 segundos, colocamos 6 segundos acá, perfecto. Y luego su velocidad era un tercio de la inicial, es decir, 400 dividido por 3, negativo, nos da la velocidad final 133,33 metros por segundo, negativo. Nos están pidiendo entonces a qué distancia desde el lugar de disparo la bala se detendrá. Muy interesante el problema, muy interesante. Entonces el primer cálculo que tenemos que hacer acá es de la aceleración. Este dato de velocidad inicial y velocidad final, ¿cierto? Y el tiempo que hay entre los dos, nos permite a nosotros calcular la aceleración primero. Ahí calculamos primero la aceleración, velocidad final, ya sabemos que es menos 133, ¿cierto? Metros partido por segundo, ¿sí? Ya menos, dice acá, la velocidad inicial. La velocidad inicial son menos 400 metros por segundo. Entonces, menos 400 metros partido por segundo. Ahí está. Perfecto. Ya.
Y la ecuación después dice dividido por el tiempo. El tiempo que transcurre entre las dos velocidades son 6 segundos. 6 segundos. Y esto nos va a entregar una aceleración de, veamos, 133, ¿cierto? 44,5. 44,5 metros por segundo cuadrado. Nótese esto. La bala está viajando hacia los negativos, pero la aceleración nos da positiva, está apuntando hacia los positivos. Bueno, ¿por qué sucede esto? Y esto es normal. La bala está siendo disparada desde la posición 20 metros y se dirige hacia los negativos. Pero a medida que la bala avanza, y por causa de una aceleración que está en sentido contrario a la bala, porque la aceleración está apuntando hacia los positivos, la bala, por lo tanto, va disminuyendo su velocidad a medida que viaja. Recuerde, la bala está viajando hacia los negativos, pero, pero debido a que la aceleración está apuntando hacia los positivos, la bala, ¿cómo actúa la aceleración sobre la bala? Haciendo que la bala vaya progresivamente disminuyendo su velocidad hasta detenerse. Bueno, pero esta es la aceleración entre estas dos velocidades, no entre la detención y el disparo, sino que entre estas dos velocidades, entre menos 400 metros por segundo a menos 133.33 metros por segundo, 6 segundos. O sea, un segmento no más. Todavía le falta a la bala por recorrer mucho más para poder detenerse, pero siempre va a tener la misma aceleración en todo el viaje la bala. ¿Cuánto? Ahí está la aceleración, 44,5. Luego hacemos el segundo cálculo, que es, bueno, podemos calcular el desplazamiento de la bala con esta ecuación. Fíjate bien que el desplazamiento está metido ahí dentro, por lo tanto hay que despejar. Hay que despejar el desplazamiento. La velocidad final la tenemos de la bala. Sí, ahora sí que podemos tomar todo el segmento, desde el disparo hasta que se detenga. Por lo tanto, la velocidad final de la bala cuando se detuvo es 0, ¿ya? La velocidad inicial de la bala, ¿cuál es? Desde el disparo, menos 400 metros por segundo. La aceleración recién fue calculada, ¿cierto? Y podemos calcular el desplazamiento. El desplazamiento, pero recuerde bien, la velocidad final de la bala es 0 y despejando el desplazamiento nos va a dar entonces esta ecuación. Esa ecuación que tenemos ahí, si despejamos, ¿qué es lo que hacemos? La velocidad inicial de la bala es 400, es menos 400. Bueno, pero despejando esta variable acá, toda esta variable, porque la velocidad final al cuadrado es 0, la pasamos al otro lado, o sea, da negativo, y después 2a multiplicado pasa dividiendo y ahí queda. Perfecto. Entonces ahora metamos los valores. La velocidad inicial es menos 400, solamente lo vamos a tener los valores sin unidades por el asunto de espacio. Esa es la velocidad inicial, menos 400, ¿cierto? Está elevado al cuadrado, dividido dos veces la aceleración que recién fue calculada. Esos son 44,5 metros por segundo al cuadrado. Pero vamos a omitir las unidades por un asunto de espacio. ¿Ah? Y esto nos va a dar finalmente un desplazamiento de menos 1800 metros. ¿Ya? El desplazamiento menos, por lo tanto, el desplazamiento está apuntando hacia los negativos, que es precisamente hacia donde la bala se está dirigiendo. Cuando fue disparada hacia los negativos. Se desplaza, entonces, en total, se desplaza en total hacia los negativos 1800 metros. Pero nosotros nos están pidiendo la distancia que hay desde el lugar en que, desde la posición inicial, 20 metros, hasta donde se detiene la bala. Bueno, y para eso es muy simple, lo que tenemos que hacer entonces es calcular la posición final. Es decir, la posición final. ¿Sí? ¿Cuál es la posición final? De esta ecuación de acá, en la tercera parte, despejamos la posición final. Por lo tanto, aquí tenemos la posición inicial, que está negativa, pasa al otro lado positivo y queda una suma. Por lo tanto, nos va a dar el desplazamiento,
que ya nos dio negativo, que son 1800, 1800 metros, ¿cierto? Más la posición inicial, que son 20 metros, como está en la tabla. 20 metros. Y esto nos da entonces, finalmente, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición que tenemos ahí? Son 1800 negativo, 20 positivo, menos 1780. Menos 1780 metros. A ver, por espacio acá, vamos a ver si podemos dejar el número aparte. Ahí está, menos 1780. ¿Qué es lo que tenemos? Esa es la posición final. Perdón, la posición final, claro. Por lo tanto, ahora podemos responder eso. ¿A qué distancia desde el lugar de disparo la bala se detendrá? Bueno, fue disparada, fue disparada de la posición 20 metros, ¿cierto? Y llegó a la posición final menos 1780 metros. ¿Cuál es la distancia entonces que hay entre el lugar de disparo y hasta donde llegó la bala? Obviamente son los 1800 metros. 1800 metros. El valor del desplazamiento. Este es un ejercicio muy especial. Usted debe revisarlo detenidamente, su solución y hacerlo usted solito. Dudas las plantea en remedial o en el taller o en su defecto en la misma clase. Muy bien, jóvenes, los invito a trabajar en esto. He diseñado esta tabla para que se faciliten más los cálculos, pero más que facilitar los cálculos, tiene que ver con aumentar el tiempo en la comprensión de la problemática, en la comprensión física del problema y en la comprensión física de su resolución final. Nos vemos, jóvenes. Recuerde que hay otra guía, que es la guía de gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nos vemos.